Bueno, y hace algunos días traíamos un tema aquí a nuestra pantalla que tiene que ver con la explotación de petróleo en Mar del Plata, una explotación que se está dando offshore justamente en un contexto donde se habían realizado antes de que haya comenzado ese trabajo algunas presentaciones judiciales por parte de organizaciones relacionadas, ¿no?, al medio ambiente, que pedían justamente que esto no suceda por los peligros que podía llegar a traer. Nos vamos a meter en el tema con un especialista, es Gonzalo Vergés, abogado especialista en servicios jurídicos sustentables. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día. ¿Nos escuchás? Buen día, Rocío. ¿Cómo estás? Sí, escucho bien. Bueno, esto está llevándose a cabo, ¿no? ¿O se frenó por una decisión de la justicia? No, actualmente el proceso sigue avanzando. Como vos bien decías, se habían realizado previamente desde el 2022, desde el principio del 2022, diversas presentaciones judiciales de la mano de las acciones comunitarias y colectivas que se venían desarrollando en la calle, es decir, con la presencia de la gente en la calle. Se había logrado una medida cautelar que había obtenido el freno de este tipo de procesos de ampliación de frontera hidrocarburífera en el mar argentino durante aproximadamente 600 días. Y efectivamente se empezó a realizar en octubre del año pasado lo que tiene que ver con la exploración sísmica, y actualmente en la cuenca argentina norte, en el bloque 100. Gonzalo, se te va un poco el audio, a ver si lo podemos mejorar para entender bien lo que decimos. Si querés ahora lo volvemos a probar, mientras, como él nos decía, ¿no?, esto sigue llevándose a cabo desde octubre del año pasado. Se habían llevado a cabo antes algunas presentaciones, ¿no?, para que esto no avance, pero bueno, efectivamente la justicia dio luz verde y se está realizando este trabajo. Le preguntábamos el otro día a este especialista, ¿no?, que trabajaba incluso allí en el campo de la energía en Mar del Plata, cuál era el nivel de riesgos. Y él nos decía, siempre hay riesgos, pero ciertamente este trabajo se realiza en Argentina desde hace muchos años y nunca ha habido un accidente, nunca ha sucedido un derrame de petróleo. Ahora se lo vamos a preguntar a Gonzalo. Y también nos decía que en particular con este trabajo que está realizándose en el mar, no solamente están las unidades que están trabajando, sino que hay otra unidad en particular que va girando alrededor de esas por si ocurriera algún tema, ¿no? Y a ver, Gonzalo, ahora sí podemos escucharte. El otro día hablábamos con un especialista que nos decía que estas unidades estaban trabajando y se sumaba una unidad que iba alrededor, ¿no?, de estas en el mar por si había algún derrame, no necesariamente de petróleo, sino incluso de algo que pudiera haber en los otros puntos allí de trabajo. Sí, Rocío, ahí te quería aclarar que actualmente se encuentra en curso una presentación judicial que requiere la suspensión de este proceso, del proceso Argerich, teniendo en cuenta diversas consideraciones que han sido probadas judicialmente y que está pendiente de resolución. Es decir, que hay todavía un proceso judicial en curso que no solo trabaja específicamente contra la presentación y el proyecto Argerich, sino que también tiene pendiente la resolución de fondo que fue presentada allá por el 2022, enero del 2022, por distintas organizaciones socioambientales que se unieron en protección del mar argentino en ese momento, y que fue específicamente por las tareas de exploración sísmica. Ahora actualmente... Sí, perdón. Nos decías, esta presentación que ahora la justicia debe resolver si hace lugar o no, pero decías que tiene algunos puntos comprobados sobre los riesgos. ¿Cuáles son y cómo se llevó a cabo esa comprobación? Sí, hay diversos estudios presentados y también hay diversos reconocimientos por parte de las empresas que llevan adelante los estudios, Equinor e YPF, y por el propio Estado Nacional. Hay algunos que tienen que ver con incumplimientos en materia de acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París en materia de cambio climático, donde el propio Estado Nacional es quien reconoce que de avanzar el proyecto Argerich y de poder extraerse la cantidad de barriles que se pretenden extraer por día, ese volumen impediría que el Estado argentino pudiera cumplir, o por lo menos pondría en duda que el Estado argentino pudiera cumplir con los acuerdos internacionales en materia de cambio climático. Y después también... O sea que excedería el límite permitido, como para traducirlo para que se lo entienda.
hay un límite permitido para la extracción, en este caso de petróleo, y si encuentran lo que piensan podría ser, se excedería ese límite que está permitido. Claro, pensemos que hay un compromiso por parte de cada uno de los estados de disminuir en todo lo posible la generación de gases de efecto invernadero. Y no nos olvidemos que la industria hidrocarburífera, con el tema de combustibles fósiles para la producción de energía, es el principal factor de contribución en gases de efecto invernadero y, por lo tanto, el principal contribuyente en el marco del cambio climático. Entonces, si tenemos en cuenta todos los proyectos, no solo uno, todos los proyectos que están en curso, claramente, si a todos esos proyectos les fuera bien, no habría posibilidad alguna que el Estado Nacional pudiera cumplir con los acuerdos en el marco del derecho internacional y de cambio climático, por ejemplo, el Acuerdo de París. ¿Y qué otros puntos hay además de eso, o ese es el más importante? No, ese es un punto trascendental, pero después hay deficiencias en el estudio de impacto ambiental, hay deficiencias en las líneas de base, también hay incongruencias o inconsistencias en el marco del cumplimiento de la notificación a los estados vecinos, en este caso Uruguay, en el marco de el daño transnacional. Pensemos que hay, puede o podría haber alguna situación de siniestro dentro de ese pozo exploratorio que podría llegar a generar algún derrame, y ese derrame rápidamente llegaría a las costas uruguayas. Todas esas comunicaciones no fueron debidamente acreditadas. Claro. Y no nos olvidemos, te agrego un punto importante, te viene diciendo que obviamente la industria hidrocarburífera tiene muchos años en el país, que ya se había perforado previamente, pero este pozo es el primer pozo exploratorio en aguas ultra profundas que se desarrolla en el mar argentino. No es lo mismo perforar un pozo a 4.000 metros de profundidad al borde del talud continental, como se pretende hacer con el pozo Argerich que está en curso, que los pozos previos que han sido perforados en zonas más cercanas a la costa y a menor profundidad. Claramente el riesgo de ese tipo de procesos es un riesgo mayor. Bueno, está bueno eso que decís, porque el otro día conversábamos con un representante del sector allí también, justamente de Mar del Plata, y él decía que este tipo de perforaciones ya se realizan hace un montón de años en Argentina y que nunca hubo un problema. Lo que vos decís que la situación en particular diferente es la profundidad del pozo, ¿no? Incluso cuántos metros de la costa, cuántos kilómetros de la costa se va a llevar a cabo. Claro. No es lo mismo perforar cerca de la costa que perforar a 300 kilómetros de la costa, insisto, al borde del talud continental, que es una zona de enorme relevancia ecosistémica, donde se alimentan, donde se reproducen también la ballena franca austral, que es un monumento protegido, un monumento natural protegido. Y si entramos, esto que decía, la acreditación simple es entrar a la página de YPF. YPF dice que efectivamente está realizando el primer pozo exploratorio en aguas ultraprofundas. Por lo tanto, Argentina, esto conlleva... Porque sí se ha hecho en otros países del mundo. ¿Y ha habido accidentes, Gonzalo, en otros lugares donde se hizo, o tiene una tasa de éxito alta? No, siempre. La industria hidrocarburífera es una industria que está siempre con alto riesgo de accidentes, y han habido accidentes a lo largo y a lo ancho del planeta, en distintas etapas, algunas perforatorias, otras que tienen que ver con el transporte, otras que tienen que ver con el almacenamiento, otras que tienen que ver con la plataforma. Ahora, particularmente en Argentina, ha habido en diciembre 2 accidentes vinculados a la industria hidrocarburífera en Bahía Blanca, con una fuga en una boya de oil tanking que generó graves daños en un área protegida. Ha habido accidentes ahora también hace un mes atrás o menos en Tierra del Fuego con el transporte de buques petroleros. Es decir, la industria hidrocarburífera es una industria que generalmente tiene accidentes, y esos accidentes tienen una mínima tasa de recomposición. El 15% de lo que se derrama, como mucho, es lo que se puede juntar, hablando mal y pronto, del derrame. Nos decía el otro día este especialista que la tasa más alta de los accidentes se da en el transporte y no en la extracción. Es decir, que si bien ellos aplican los protocolos en relación al trabajo de exploración que realizan, bueno, los pozos y todo eso, como que el punto más crítico para ellos y donde tendrían que mejorar es en particular con el transporte. Según vos entendés, ¿este dato es correcto? Yo desconozco específicamente la estadística. Lo que nosotros apuntamos es que para llegar a una situación de transporte, previamente hubo una etapa de exploración y de investigación. Es decir, que en una situación de enorme crisis climática,
seguir profundizando la matriz fósil, consideramos, y no porque lo decimos nosotros, sino porque hay una enorme biblioteca que así lo demuestra. Solo por mencionar algunos, no nos olvidemos el panel intergubernamental de científicos contra el cambio climático, que es un organismo de las Naciones Unidas que está formado ni más ni menos que por 195 países, es decir, que no podemos decir que es subjetivo y que es una pretensión de alguno que otro país, sino que es un enorme bloque de científicos especializados de distintos países que viene recomendando hace mucho tiempo abandonar la matriz fósil y que directamente en el último informe dijo que debíamos dejar de avanzar en nuevos pozos petroleros en materia offshore y en materia en tierra, obviamente también. Entonces, en ese contexto, Argentina empezar un proyecto de exploración petrolera con beneficios a 10 años, hipotéticos beneficios a 10 años, consideramos que es ir a contramano de todo lo que la ciencia especializada en la materia manifiesta. Y por eso no queremos llegar a tener derrames en momentos de transporte o de almacenamiento. Cortito, estamos trabajando previamente. Sí, cortito para cerrar el tema que quiero preguntarte por el panorama general. ¿Qué pensás del régimen de incentivo a las grandes inversiones cuando hablan también, ¿no?, de que es fundamentalmente para el sector petrolero, ¿no?, o el energético, el del litio y demás? ¿Tienen ese tema en agenda ustedes? Sí, por supuesto. Nosotros desde la Asociación Argentina de Abogadas y Abogadas Ambientalistas y el colectivo Acción por la Justicia Ecosocial venimos trabajando de forma articulada con distintas organizaciones, hemos realizado informes, hemos presentado cartas a senadores, somos fervientes opositores a este proyecto de ley base que consideramos que profundiza esta matriz extractivista, que radicaliza esta matriz extractivista y que ratifica un colonialismo, como bien decías, en materia energética, porque prácticamente 2 de cada uno de los artículos tiene que ver con la materia energética y principalmente al régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es el caballito de batalla de esta ley, que concede beneficios extraordinarios a este tipo de empresas transnacionales en materia de retenciones, en materia de jurisdicción, en materia de los beneficios. ¿Y qué otros temas, Gonzalo, tienen en agenda ustedes en estos reclamos que realizan? Dijiste, bueno, ahora el RIGI, lo que está pasando en Mar del Plata. ¿Qué pasa con la ley de humedales? Nunca termina de avanzar. ¿Qué otros temas se están viendo también? Vos hablabas de los gases de emisión de efecto invernadero. Dicen muchos especialistas que la mayor fuente de emisión, por ejemplo, es la cría de ganado. ¿Tratan también ese tema? ¿Qué otros puntos de reclamo tienen en este momento? Nosotros trabajamos fervientemente con lo que tiene que ver también con el agronegocio, trabajamos también con litio, trabajamos con todo el paquete tecnológico que conlleva el agronegocio. No solo nos centramos en combustibles fósiles, a pesar que es una de las materias que venimos trabajando ya hace muchos años, porque consideramos que es el más importante, no es el agronegocio en materia de gases de efecto invernadero el principal fundamento de los gases del calentamiento global. Perdón. Trabajamos también contra la transición energética que fomenta el litio como uno de las fuentes de esta transición, y consideramos que cada uno de estos proyectos extractivistas que tiene que ver con minería, que tiene que ver con vaca muerta, que tiene que ver con oleoductos que profundizan esta matriz, lo único que hacen es convertir a nuestro país y a la región en un proveedor de esa transición energética que llevan adelante los países del norte global. Gonzalo, te agradecemos el contacto y el análisis sobre estos temas. Muchas gracias. No, por favor, tengan buen día. Hasta luego.